graduó con mención honorífica de ciencias. Obtuvo un grado de Magíster en Patología Infecciosa e Infectología en la Universidad Complutense de completó en Salud Global por la George Washington University en Washington, D.C., Estados Unidos. Fue chairman de la iniciativa Objetivos del Milenio de la ONU para el consorcio Universitas 21 en el Grupo de Ciencias de la Salud. Fue consejero del Consejo Ciudadano para el Desarrollo Social del Gobierno del Estado de Nuevo León, así como consejero del EGEL de Ceneval en Medicina. Desempeñó enseñanza en el posgrado de la Escuela de Medicina. Gestionó y desarrolló el programa multicéntrico de especialidades médicas con la Secretaría de Salud a nivel federal y con la Secretaría de Salud en Nuevo León. Pertenece a 5 asociaciones profesionales en su área de especialidad, además de ser miembro del Colegio de Profesores de Pediatría, y ha sido invitado a dar más de 90 ponencias en foros nacionales e internacionales. Bienvenido, doctor Manuel Pérez. Le cedo la palabra para dar inicio a la conferencia. Buenas tardes, muchas gracias a ustedes. Gracias sobre todo a los alumnos organizadores del encuentro, a Eduardo Arrambide y al ingeniero González, que generosamente me han compartido esta invitación. Voy a tratar de acotarme al tiempo de una presentación que, bueno, seguramente les generará muchas reflexiones y espero que sea de gran utilidad para estos tiempos que vivimos. Si me dan la siguiente, por favor. Miren, el panorama, yo le llamé a esta plática Panorama de Salud Global y Evolución de la Pandemia, porque evidentemente todos los días estamos aprendiendo cosas nuevas y estamos escuchando información distinta. Entonces voy a hacer un breve recuento desde el 31 de diciembre del 2019, el año pasado, cuando la OMS reporta formalmente el primer caso de neumonía por un agente infeccioso desconocido en una región de China que se volvió famosa y que todos ustedes han escuchado. Se llama Wuhan. No es una aldea, es una región de millones de personas. Y el 11 de enero se reporta la primer muerte ocasionada por este agente infeccioso ya en este año. 10 días después, en Estados Unidos se identifica el primer caso y al final del mes, el 30 de enero, se declara una emergencia de salud pública de interés internacional. El 7 de febrero muere en China el médico que hizo los primeros reportes de casos de COVID, en ese entonces todavía de una enfermedad completamente desconocida, en evolución. Fallece precisamente de una neumonía por este agente. Y al final de este mes, el 27 de febrero, se presentan los primeros casos en nuestro país, simultáneamente en la Ciudad de México y en la ciudad de Culiacán, Sinaloa. En marzo, el 11 de marzo, la OMS declara pandemia como el concepto global de una infección que se está propagando de manera comunitaria de una persona a otra, y a final de ese mes en México se decreta esa emergencia sanitaria que hemos vivido ya casi por 8 meses. Y finalmente les pongo este pequeño recuadro que es la nueva realidad. A mí no me gusta llamarla normalidad porque tiene un contexto diferente y yo siempre he pensado que una nueva realidad es algo que nosotros somos activamente participantes de la construcción y del desarrollo de lo que queremos como comunidad global. La que sigue, por favor. A la par de esta secuencia de eventos y de información que tenemos, ¿me pueden dar la siguiente, por favor? No sé si... perfecto. A la par de esta secuencia les decía, bueno, ustedes como alumnos y como comunidad en general hemos vivido cosas increíbles, ¿verdad? Y les voy a dar un recuento en una segunda línea, un poquito menos rígida o menos técnica. En marzo todavía éramos muy chistosos, muy bromistas, como somos los mexicanos, y hablábamos de que no sabía lo que le esperaba este virus cuando llegara a nuestro país, pero después se desataron los pánicos, ¿verdad? Y ustedes seguramente recordarán que por ahí de finales de marzo, principios de abril,
uno de lo más requerido era el papel sanitario. No había papel sanitario en ningún lado donde comprarlo. Y posteriormente también hubo escasez de otros productos, cloro, toallitas cloradas, hasta cerveza, ¿no? Increíble, pero había una escasez de cerveza en todos los estados que prohibieron el uso, la toma de cerveza. Y bueno, se volvió común en nuestras prendas el tener cubrebocas por ahí de mitad del año. Todo el mundo se fue al aislamiento y empezaron a haber otro tipo de convivencias, de distanciamiento físico, pero tal vez no de distanciamiento social. Empezó a haber caravanas, reuniones como las que ven ahí en la imagen de abajo, etcétera, etcétera. Y bueno, hoy ya estamos llegando casi al final del año, ¿verdad? Y seguimos en una situación que todavía nos ofrece alguna incertidumbre, muchos conocimientos por aprender, a pesar de que ya hemos aprendido muchas cosas. La siguiente, por favor. Entonces, les voy a hablar un poco de lo que es este virus, ¿verdad? El coronavirus es una familia de virus, RNA, yo sé que aquí hay muchos profesionales y alumnos de biotecnología y conocen muy bien todos estos términos. Esto quiere decir que estos virus circulan entre los humanos y los animales en forma específica y se contagian a través del consumo o el contacto con algunos animales. Se han descrito varios de estos coronavirus que se evolucionan y desarrollan la capacidad de transmitirse de los animales a los humanos y que producen un síndrome, que es lo que hemos escuchado desde hace ya varias pandemias, que es el síndrome del SARS, ¿verdad? El síndrome respiratorio severo agudo o agudo respiratorio severo. Por eso el virus se ha denominado, o la infección se ha denominado, el coronavirus SARS-CoV-2, ¿verdad? Hay otro síndrome parecido que se ha presentado en el Medio Oriente que también ha generado algunas epidemias. Inicialmente estos casos notificados tenían como un vínculo un mercado de mariscos y animales, y seguramente ustedes han escuchado muchísimo que si fue un murciélago, que si fue un ave, que si fue algún producto del mar. Eso todavía no lo sabemos a ciencia cierta. Hay un sinnúmero de publicaciones, sobre todo no oficiales, que hablan del origen del contagio, ¿verdad? Desde el 5 de junio, la OMS aceptó y declaró la recomendación del uso de mascarillas, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el contagio se determinó ya de manera evidente que era a través de estas pequeñas gotas que expulsamos al toser, al hablar, al estornudar y que vuelan aproximadamente de 1,5 metros a 2 metros. No se quedan suspendidas mucho tiempo en el aire, pero sí se pueden quedar en algunos objetos por algunas horas y por ello también se recomienda el limpiar las superficies o los objetos de uso común y no llevarse las manos a ojos, nariz y boca, dado que puede haber contaminación de estas gotas de saliva o de secreciones respiratorias. La que sigue, por favor. Este es el cuadro clínico vigente. Y miren, este cuadro amarillo que les presento aquí es el concepto del caso sospechoso y del caso confirmado. Y ha sido un concepto que ha ido evolucionando a través de todos los meses. Al principio necesitábamos tener 2 de estos signos cardinales: fiebre, dolor de garganta, dificultad para respirar, dolor torácico, dolor de cabeza. Se requerían 2 y al principio se requería haber viajado a ciertos países. Primero eran 4 países: Corea del Sur, Irán, Italia, luego se agregó España, Estados Unidos, y ahora ya con la pandemia ya no es un requisito el haber viajado. El que la persona presente un solo síntoma, uno solo, dolor de cabeza, dolor de garganta, dificultad para respirar o fiebre, con uno más de todos estos que vemos aquí abajo: fatiga, dolor muscular, dolor articular, ausencia de olfato, alteraciones del gusto, conjuntivitis, etcétera, etcétera. Con uno es suficiente para determinar que es un caso sospechoso y que esa persona debe aislarse y posteriormente buscar la confirmación diagnóstica a través de una prueba PCR. El periodo de incubación se ha declarado que es entre 2 y 7 días, es un periodo corto,
Por lo tanto, el paciente empieza a presentar síntomas o los que cursan asintomáticos se vuelven positivos potencialmente contagiadores en este lapso, ¿verdad? Hay que hacer el énfasis de que el 80% de los pacientes presentan un cuadro clínico leve y se pueden cuidar en casa. Incluso muchos presentan un cuadro asintomático, no tienen ningún problema. Pero lamentablemente 1 de cada 5 personas genera complicaciones. Y las complicaciones más vistas son precisamente este síndrome agudo respiratorio que nos da una neumonía, ¿verdad? La que sigue, por favor. Hay algunos factores de riesgo importantes, ¿no? Se ha declarado que el factor de riesgo, personas mayores de 65 años, embarazadas, diabéticos, hipertensos, o sobrepeso, obesidad, fumadores, son los grupos más vulnerables. Pero, ojo, todo el mundo, todos, niños, adultos, ancianos, todos podemos contagiarnos y la evolución hasta el día de hoy, después de 10 meses, sigue siendo relativamente incierta. Me gusta mucho esta frase y voy a empezar a mostrarles algunos números porque cuando Nueva York en finales de abril, principios de mayo, estaba en una crisis increíble de contagios y una saturación inmensa de sus hospitales, el gobernador del estado salió a decir que todo el mundo opina, ¿verdad? Todo el mundo nos gusta dar opiniones. Déjenme darle la mía, dijo Andrew Cuomo. Solo denme los hechos, los datos, lo que es relevante para poder tomar las decisiones. Y les voy a empezar a presentar algunos datos. La que sigue, por favor. A través de los meses, nos hemos acostumbrado a escuchar una conferencia de las 7 de la tarde que hace el subsecretario de Salud, que es, creo, más famoso que el mismo presidente hoy día, ¿verdad? López-Gatell, epidemiólogo, médico internista, entrenado en los Estados Unidos, es quien hace esta presentación y todos los días nos muestra este panorama a nivel mundial. Ayer, más de 50 millones de casos en todo el mundo, más de 1.260.000 defunciones en todo el mundo por esta pandemia. Y ojo con esta situación. Hay un concepto aquí de salud pública muy importante. Letalidad, porque siempre estamos hablando de que si los datos son correctos, que si estamos haciendo una estrategia apropiada como país, si tenemos la información se está poniendo a la disposición del público en general. Este es un concepto que nos va a ayudar a entender. La tasa de letalidad no es lo mismo que la mortalidad. La mortalidad es a todas aquellas personas que mueren después de haber sido comprobados diagnósticamente con una prueba positiva. Sin embargo, la tasa de letalidad es todas aquellas personas que mueren como caso sospechoso o como caso positivo. Todas esas neumonías que no encontramos la causa, pero que se parecen al patrón del COVID. Por lo tanto, es mucho más alta la tasa de letalidad que la misma mortalidad. La tasa de letalidad a nivel mundial está en el 2.5%. En México, lamentablemente, está por encima del 10%. Y déjenme decirles, con algo que es muy común en esta temporada, es 3 veces más alta que influenza. Y de por sí influenza tiene una tasa alta de mortalidad en pacientes ancianos, en pacientes con otras comorbilidades. La que sigue, por favor. Algunos datos más, ¿verdad? Miren lo que está pasando. Y estas son cifras, no les puedo decir que en tiempo real, porque el tiempo real se modifica de una manera dinámica. Estas 6 cifras las actualizamos anoche. Hay más de 10 millones de casos en los Estados Unidos y luego la India con 8.5 millones, Brasil con 5.6 millones. Y estos países verdes, Francia, España, Reino Unido e Italia, que es el 11, que no está aquí la barra, que andan con millones de casos y que ya están en su segundo brote después de haber tenido una lucha muy importante contra el COVID en los meses iniciales de este año, en marzo, abril y mayo. Por ahí están también los países latinoamericanos, Argentina, Colombia y México. México probablemente hoy ya alcance el 1 millón de casos positivos y un número muy importante de funciones, lamentablemente. La que sigue, por favor. Otros datos más. Vean esta gráfica y perdón por las... Pero déjenme explicárselas muy simple. Al principio
a su izquierda, viendo la pantalla, encontrarán los porcentajes de casos positivos y de mortalidad durante los meses donde estuvo esa primer gran oleada. Y vean cómo luego hay un pico importante y luego en los siguientes meses, junio, julio, agosto, septiembre, se genera, digamos, una barra en cierta manera uniforme, pero ahora tenemos un porcentaje de muertes mucho más alto que en la primera oleada a nivel mundial. Estos datos son de esta semana, de la semana del 5 al 9 de noviembre. Y eso es preocupante. Quiere decir que en la primera etapa aprendimos mucho, pero aún nos queda muchísimo para aprender y para brindar esa atención que requieren los pacientes que llegan a los hospitales y encontrar una manera de ayudarles mejor en recuperar su salud. La que sigue, por favor. Este es México. Este es el famoso semáforo nacional en donde hoy día hay algunos estados en verde, inexplicablemente. Campeche tiene ahí varios meses. Veracruz se declara en verde desde hace poquito tiempo. Nosotros en Nuevo León estamos en naranja, Coahuila está en naranja, Chihuahua está muy complicado también, la Baja California muy complicado. Pero anoche teníamos 978,000 casos totales, más otro tanto de sospechosos, prácticamente un tercio más, y más de 1.200.000 pruebas hechas negativas, ¿verdad? Con cerca de más de 90,000 muertos. Entonces es probable que el día de hoy, lamentablemente, crucemos el 1,000,000 de casos y crucemos también los 100,000 personas fallecidas. La que sigue, por favor. Finalmente, en esto de los datos, les doy un comparativo de Coahuila y Nuevo León, ¿verdad? Coahuila y Nuevo León tienen esquemas similares. Hay que recordar que hay una estrategia nacional de semáforos que en términos estrictos debería estar en una comunicación muy estrecha con el nivel estatal y así sucesivamente hacia las instituciones que prestan el servicio de salud. En el caso del Seguro Social, de las dependencias de la Secretaría de Salud del Estado, del ISSSTE, del Ejército, etcétera, ¿verdad? Y evidentemente las instituciones privadas. Este comparativo lo que nos muestra son muchas similitudes. Obviamente hay diferencias en tamaño. Nuevo León está muy concentrado en una zona metropolitana de Monterrey, donde está más del 80% de la población. Coahuila tiene muchas otras ciudades con una distribución mejor distribuida, con ciudades más grandes, Saltillo, Monclova, Torreón, en la región de La Laguna, etcétera, ¿verdad? La que sigue, por favor. Entonces, después de haberles dado esos datos, les pongo esta frase y es una frase que seguramente muchos de ustedes han leído porque es una lectura indispensable entre secundaria y preparatoria. Y es La peste, de Albert Camus. Y lo que dice Albert Camus es: lo peor de la peste no es que mate los cuerpos, sino que desnuda las almas, y ese espectáculo es horroroso, horroroso. ¿Qué hemos visto? Hemos visto muchos pacientes sufriendo por su salud, pero lo que vemos en el contexto emocional, social, en el contexto familiar, es desgarrador, desgarrador. Hemos tenido que aprender a comunicarnos con nuestros pacientes a distancia, vestidos en un traje que prácticamente todo contacto físico. Los familiares no están al lado de los pacientes, están fuera. Todos estos protocolos de seguridad nos han hecho a los médicos, enfermeras, todos los profesionales de la salud, tratar de entender cómo dar esa atención de calidad con calidez, con otra manera de comunicar a la familia de forma oportuna y cálida, ante una situación en donde los pacientes que están hospitalizados generalmente no están en buenas condiciones. La que sigue, por favor. Esto es lo que debemos tener muy en mente y estoy seguro que todos ustedes lo han escuchado, lo han leído, lo han visto por todos lados, ¿verdad? En medios de comunicación, en los anuncios institucionales, en las redes sociales, ¿verdad? Necesitamos prevención, contacto físico, no aglomeraciones, 1,5 metros, 2 metros de distancia, evitar saludar de mano y de beso, no tocar ojos, nariz y boca si no tenemos las manos recién lavadas,
lavarse frecuentemente las manos con agua y jabón, utilizar las mascarillas. El uso de mascarillas ha sido de gran controversia a nivel mundial. Hay incluso líderes mundiales que cuestionan su valor. La salud, las instituciones de salud las hemos usado por décadas y está más que comprobado que protege. Una persona positiva, una persona sospechosa o alguien que no sabe si se mantiene con las 3 estrategias, distancia de 2 metros, mascarilla y no más de 15 minutos, su riesgo de contagio es menor al 1%. Pero si la persona contagiada no tiene mascarilla y no está a 2 metros de distancia y pasa mucho tiempo hablando o en comunicación con la otra persona, el riesgo de contagio aumenta hasta el 50%. ¿Ok? Entonces las mascarillas nos ayudan y todas las otras medidas nos ayudan, pero nos ayuda todo en conjunto. La estrategia tiene que ser integral. Así también como lo que vemos del lado derecho, en donde el mantener una buena salud integral, física, orgánica, emocional, social es indispensable. Por eso hablamos de distanciamiento físico y no de distanciamiento social. Por eso hablamos de buena alimentación, de una alimentación saludable, de evitar tomar abundante agua, evitar exceso de procesados, de azúcares, el hacer ejercicio, el dormir, descansar suficiente y tratar de buscar esos reflexiones o esas herramientas que nos ayuden a tener una salud emocional. La que sigue, por favor. Esta frase me gustó mucho porque es de un estudiante de secundaria en el Líbano y dice que el coronavirus puede ser fuerte, pero no más que nosotros, no más que la humanidad, no tiene intelecto. La humanidad ha salido de crisis, ha salido de pandemias, ha afrontado peores situaciones a través de la historia y a través de la historia hemos aprendido que cuando las crisis nos afectan, salimos mejor fortalecidos y construimos una mejor realidad. La que sigue, por favor. Por lo tanto, la colaboración es indispensable. Y les voy a poner este pequeño video para tratar de enmarcar un poquito esta parte de la charla que llevamos. Adelante, video. A staggering 8.8 million deaths per year. Long-term exposure to air pollution is also see the Himalayan peaks for the first time in 30 years. COVID-19 lockdown measures have brought significantly. Health organisations are launching an appeal for global action. A recent study shows that this preventable disease accounts for 15% of all deaths of children. Health organisations are largely responsible. We will push that project no matter what happens. Our production lines are operating at full capacity and our engineers have been working around the clock. Welcome to my brand new makeup tutorial. I know a lot of you guys have asked a ton of questions in the last one, so I decided to do another one and choose my She's been going from one patient to another, monitoring medical equipment. She's not slept over 48 hours. There's just not enough room. 4-year-olds are 5 times more likely to receive early childhood education than the poor. The digital divide, and we hope that this will allow people who just have no way of accessing to that. 911, what's your emergency? Hello, there's a kid in the school with some just started. I don't know where to go. Please Calm down, sir. 2018 journalist and critic was killed after entering the consulate. Particolarmente crítico, dijo Millions of readers turning to independent media for information during the COVID-19 pandemic. Systems and species are shrinking. 3/4 of the land-based environment and about 66% Il est considéré comme le second plus grand poisson vivant actuellement sur Terre. It allowed us to trace and monitor the COVID-19 pandemic. Next generation sequencing, we're able to generate a new. We frequently travel on those roads. The damage done and Fight of our lives. The United Nations Secretary General has called for a ceasefire in countries locked down by long-term conflict. Gracias. Se fijan cómo todo tiene 2 caras o múltiples caras y no todo en la pandemia es negativo y no todo lo que estamos viviendo hoy día es negativo. Hay
un sinnúmero de aparentes normalidades que vivíamos en nuestra cotidianidad, que hoy día nos parecen desgarradoras. Hay un sinnúmero de aparentes rarezas o situaciones en la sociedad global que hoy día no tienen ningún valor, y al contrario, esto siempre tiene muchas ópticas, y por eso no me gusta hablar de normalidad, me gusta hablar de una realidad en la cual todos nosotros somos actores activos, que podemos transformarla y lograr tener esa mejor comunidad que queremos. Fíjense lo que hay de tratamientos, un poquito para derrumbar mitos y comentarios, sobre todo de las redes sociales. Actualmente no existe un tratamiento resolutivo o de prevención. Hay un sinnúmero de tratamientos experimentales que evidentemente se usan de acuerdo a la evolución de cada paciente, y sobre todo en aquellos que están más graves, ¿verdad? Existen algunas líneas de investigación de todo esto que ustedes han leído en las redes sociales, de plasma convaleciente, de hidroxicloroquina, de ivermectina, de acitromicina, que son antiparasitarios y antibióticos, que se utilizan en paciente hospitalizado. Esto no sirve para una persona que está en su casa, ni tampoco sirve para prevenir el que nos dé. Lo que sirve es lavarnos las manos, generar distancia, utilizar cubrebocas, no ir a los lugares conglomerados. Hace unos pocos días, apenas hace 20 días, en Estados Unidos la FDA aprobó el primer antiviral de uso, que es el famoso Remdesivir, que seguramente ustedes lo han escuchado, para uso de adultos y pacientes mayores de 12 años, para el tratamiento de los pacientes hospitalizados. Y déjenme decirles que este medicamento aún no está en México, en el país. Entonces, es un tratamiento experimental que ha funcionado, que ha dado buenos augurios, y que ojalá tengamos mejores noticias en las siguientes semanas. La que sigue, por favor. Y también quiero platicarles un poquito de vacunas, porque ustedes escuchan mucho de vacunas y ojalá las consulten de los medios relevantes. Actualmente existen 52 ensayos clínicos de vacunas para seres humanos y 87 más en fase preclínica o en investigación activa en animales. Ayer recibimos la noticia de Pfizer. Pfizer anunciaba de forma muy optimista el análisis de una vacuna que era prácticamente 90% efectiva para la prevención de la enfermedad. Pero también leíamos que su transporte es sumamente complejo, porque requiere una temperatura muy baja, no común en las vacunas. Aún faltan muchos ensayos clínicos para esta vacuna de Pfizer. Aún faltan muchos aspectos de seguridad para realmente tener una vacuna segura y efectiva, que son las dos características importantes de las vacunas. Habitualmente, los equipos de científicos y médicos trabajan para desarrollar una vacuna y se logra entre 4 y 5 años. La pandemia nos ha empujado no solo a los profesionales de la salud, a la ciudadanía en general, a muchos empresarios, a líderes sociales, a contribuir, a colaborar para que este desarrollo vaya en tiempo récord. En menos de un año tenemos ya expectativas fuertes de vacunas, pero primero necesitamos tener una que sea efectiva y segura, y posteriormente vendrá un tema de distribución equitativa, justa, de acuerdo a perfil, y eso, bueno, tiene también sus grandes retos. La que sigue, por favor. Hago mucho énfasis en los jóvenes. Yo sé que las redes sociales son un arma poderosísima, una herramienta, un medio muy, muy bueno para poder informarnos. Pero siempre tenemos que hacer una reflexión si realmente lo que estamos compartiendo o nos están compartiendo tiene estos candados de seguridad. Es una fuente confiable, tiene una página, un logo oficial que se verifica a través del mensaje mismo, no es una cadena, tiene una escritura apropiada, utiliza los sitios web de verificación de estos hechos. Todo esto debemos cuestionarlo, no compartir en forma inmediata. Ustedes saben que cuando una noticia, un texto, una foto, cualquier cosa que compartimos en redes sociales, por ejemplo en el WhatsApp,
tiene 2 flechitas, quiere decir que se ha compartido muchas veces. Y generalmente cuando se comparte mucho, hay algunas cosas que se distorsionan. Nosotros también somos responsables de la información, de brindar la información correcta y útil para nuestro entorno, para nuestra familia, para nuestros amigos y colaboradores, colegas que estamos todos los días. La que sigue, por favor. Y voy a ir cerrando ya la charla porque sé que por ahí tenemos un tiempo bien específico para trabajar. Se abre la posibilidad, dice Slavoj Žižek, de que otro virus ideológico y de sumo de beneficioso se propague y con suerte nos infecte. Ese virus de pensar en una sociedad alternativa, una sociedad más allá del estado de nación, una sociedad que se actualiza a sí misma en las formas de solidaridad y cooperación global. Ojalá esta reflexión de Žižek sea una realidad para nosotros, que colaboración, cooperación global, solidaridad, justicia, sea parte de esta realidad que estamos construyendo y que realmente el crear esa sociedad alternativa con fundamentos de valores nos lleve a vivir mejor como comunidad global. La que sigue, por favor. Y les quiero ofrecer mis 5 reflexiones, y esto lo he hecho con mis alumnos, con mis colegas aquí en el Tecnológico, en la Escuela de Medicina y Ciencias de la Salud, y quiero compartírselas, y cada quien puede ejercer su propia reflexión y adaptarlas a su entorno y contexto. Número 1, salud y seguridad. Nuestra propia salud, el de nuestra familia, el de nuestros compañeros, amigos, colegas, en el caso nuestro como profesores, lo de nuestros alumnos. Es muy importante generar una reflexión en saber cómo cuidarme y cómo preservar la salud para que también pueda cuidar al otro. La responsabilidad es compartida. La estrategia de acompañamiento y desarrollo profesional. Seguir con nuestras actividades, alinear esto al modelo en donde estamos. Si estamos en la universidad o estamos ya en el trabajo o en todos nuestros entornos, buscar cómo estas reglas sociales, estas reglas institucionales nos ayudan a seguirnos cuidando. Aprovechar al máximo los recursos tecnológicos. Esta es la otra cara de la moneda. La pandemia nos ha permitido estar en muchas partes que probablemente no hubiéramos podido lograrlo si no hubiera pandemia. A mí me hubiera encantado ir a La Laguna. Desde hace varios años los diferentes directores de campus me han invitado a La Laguna a esta feria maravillosa que hacen y me he quedado con las ganas. Hoy día no puedo, pero por otra parte probablemente no hubiera podido darles esta charla si no hubiera sido a través de este medio. Y sobre todo a los jóvenes les digo, búsquense un mentor, busquen a alguien que los inspire a ser mejores. Aléjense de los líderes negativos, de alguien que realmente les ayude a lograr metas importantes en la vida. El tercer punto, y es el que más énfasis he hecho, adaptación y flexibilidad. Adaptarnos a las nuevas situaciones. Día a día hay cambio en la información, hay cambio en las recomendaciones. Por lo tanto, tenemos que ser adaptables y flexibles. No juzgar a la demás gente. Nosotros estamos muy acostumbrados a emitir juicios de valor, a establecer nuestros paradigmas a través de nuestros comentarios. Hay gente que sale, que no se queda en casa, que no se puede quedar en casa. Hay gente que no tiene casa. Hay más del 25% de los mexicanos no tiene agua limpia para tomar o para sus necesidades básicas. Y nosotros recomendamos quedarse en casa, lavarse las manos, generar distancia. Hay gente que si no sale, si no trabaja, no come. Entonces, mi recomendación es no juzgar. Revisar la información de fuentes relevantes y confiables, como ya les dije, y que me ayude. A lo mejor el domingo por la mañana no me siento con ganas de leer las noticias de la pandemia y lo hago más tarde, después lo leeré. O a lo mejor no me sirve saber y llevar el conteo exacto y estricto de los números de casos que hay. ¿De qué nos sirve eso? Si no nos genera valor, no estar persiguiendo la información que realmente no es útil. Y cambiar en la toma de decisiones de acuerdo al diagnóstico situacional. Sobre todo a los jóvenes,
les digo, la peor decisión es no tomar decisiones, es no tener esa capacidad para hacer el cambio. Actitud positiva, tratar de dar siempre lo mejor de uno mismo, pensar en grande, motivar a los que están al lado nuestros, ser esa fuerza de empuje colectiva para que nuestros compañeros se contagien de nuestra actitud y de buscar salir adelante y pensar que no todo es negativo, todo está dependiendo del cristal con que lo miremos, de la perspectiva en la que estamos y que seguramente hay gente que está en situaciones más complicadas, con mayor desventaja que nosotros. Y finalmente buscar un balance, sobre todo en nuestra vida social, ¿verdad? Es buscar un balance entre el deber y el placer, entre las experiencias y las relaciones, entre la cultura corporativa, ¿verdad? Es muy importante que sigamos teniendo acercamiento social, pero distanciamiento físico de riesgo, ¿sí? Porque también la salud mental, la salud emocional es algo de la cual debemos estar preocupados. Les dejo esta reflexión, ojalá les ayude, cada quien puede adaptarla como mejor le parezca y espero que al final nos lleve a abordar mejor una pandemia. La que sigue, por favor. Y voy a cerrar con este video, un muy pequeño homenaje a todos los profesionales, son nuestros compañeros, nuestras enfermeras, nuestros residentes, nuestros médicos, todo el equipo de soporte. Es un muy breve reconocimiento a toda esta labor de casi 8 meses que sé que se desarrolla en todas las instituciones de salud del país y del mundo y que de alguna manera quiero cerrar y mostrarles este pequeño video. Adelante, por favor. Te escribo esto desde mi casa, mientras tú estás afuera. No porque tienes, sino porque quieres. Y no encuentro una mejor palabra para decirte gracias. O que alguien invente una nueva palabra para decirte más que gracias. Porque hoy decirte gracias no es suficiente. Porque con tal de protegerme, has ido más allá de tu deber y juramento. Arriesgándote todos los días y sacrificando momentos con tu familia. Porque cada vez que te preparas, tu vocación se come a tus miedos. No, nunca nos hemos visto la cara. Nunca has escuchado mi nombre. Pero te digo gracias por tu entrega. Por tu paciencia, por tu sacrificio. Por lo que viviste hoy, porque volverás mañana y pasado mañana. Gracias por inspirarnos. Porque mientras algunos creen que esto ha expuesto nuestras debilidades, tú nos has enseñado todo lo contrario. Y me hierve la sangre si alguien te agrede. Y aunque sé que el sonido de los respiradores no te deja escuchar nuestros aplausos y ovaciones, quiero que sepas que yo y 120 millones de mexicanos estamos eternamente agradecidos contigo. Y que quede claro que de hoy en adelante, los mexicanos tenemos una nueva palabra para decirte: eternamente gracias. Con esto cierro la charla. Sé que hay muchísimo que hablar de este tema. Les agradezco nuevamente la invitación a todo el comité organizador y a los directivos de Campus Laguna, a su consejo, por permitirme expresarme hoy con ustedes y ojalá que haya sido de valor para todos ustedes. Muy amables, muchas gracias. Muchas gracias, doctor, por su valiosa participación. Por cuestiones de logística, en esta primera conferencia se emitirá la sección de preguntas. Agradecemos su tiempo e información compartida. A continuación se dará lectura al reconocimiento, el cual le haremos llegar a su correo. El Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, Campus Laguna, en conjunto con la Sociedad de Alumnos de Bioingeniería, otorga el presente reconocimiento a Dr. Manuel Pérez Jiménez por su participación como ponente en el 5º Encuentro Biotech 2020, impartiendo el tema Panorama de la evolución de la salud global y la pandemia, llevado a cabo el día 11 de noviembre de 2020.
Firman el ingeniero Francisco Rubio Nasser, director de la División de Ingeniería y Ciencias del Campus Laguna, y la doctora Adria Prieto Hinojosa, directora del Programa Académico de Ingeniería en Bionegocios y Biotecnología. Muchas gracias. Gracias a usted, doctor. Nos vamos a cambiar para la segunda conferencia a la segunda liga de Zoom. En esta nueva liga de Zoom vamos a poder contestar la encuesta de esta conferencia. Nos vemos en un ratito en la siguiente liga.